Hace un par de semanas, la Escuela Solar Artigas perdió un bloque entero de aulas tras un incendio. Si bien los chicos, por fortuna, no perdieron clases, las autoridades de la institución ya emprendieron una campaña para reconstruir la infraestructura afectada. El 16 de marzo, en horas de la noche, una noticia conmocionaba a la comunidad circundante al Jardín Botánico. Todo un bloque de la Escuela Solar de Artigas estaba ardiendo en llamas. Estas eran las aulas del preescolar, del primero y del segundo año. Según el peritaje realizado por bomberos, es aquí donde se inició el fuego. Precisamente un cortocircuito en la conexión eléctrica de uno de los bebederos desató el caos. Junto con la estructura, todo el equipamiento, mobiliario y materiales de estudio también se quemaron. Sin embargo, la comunidad educativa priorizó la continuidad del servicio a los niños, a pesar de lo sucedido. Es así que, para no perder tiempo, los alumnos de preescolar fueron ubicados en la sala que se destinaba a informática, y los del primer y segundo año desarrollan clases en las salas del museo. El primer día se los esperó con una asamblea y ahí se les planteó pensar cuestiones organizativas de traslados porque se vuelve un poco difícil. Por ejemplo, primer año tiene que pasar por el salón de segundo constantemente, todas esas cuestiones, ¿verdad? El patio que era de preescolar ahora es compartido, preescolar, primero, jardín. Entonces hay cuestiones de desplazamientos y de compartir espacios que hay que acordarlos y eso lo hicimos en la asamblea. La institución funciona desde 1924 en la casa donde Artigas pasó los últimos años de su vida. Cuenta actualmente con 240 alumnos, desde el kinder al sexto año, e implementa el sistema educativo uruguayo en territorio paraguayo. Por ello, el gobierno de la República Oriental ya comprometió su apoyo para la reconstrucción de la estructura, pero en un 50%. Los padres de alumnos, junto a exalumnos, uruguayos residentes en Paraguay e integrantes de la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya, iniciaron campañas para recaudar fondos con ese objetivo. La primera de ellas se realiza este domingo. Este domingo, en la mañana, ellos organizaron una pollada, como les dicen aquí, pero el Comisión Fomento se suma a eso también y va a tener abierta la cantina. Pensamos el mes que viene festejar el cumpleaños de la escuela también con un acto, un beneficio y así mes a mes. Quienes deseen colaborar con la reconstrucción de la institución pueden realizar un depósito en la cuenta 4.261.890 de Visión Banco o acercarse a la escuela ubicada en la entrada del Jardín Botánico de Asunción.